Información de último momento y tenemos que hablar nuevamente de un femicidio en medio de la cuarentena. Fíjense esta foto de esta joven de 24 años con su hijita, quien fue asesinada en la zona de Moreno. Vamos a tomar contacto con el Turco Ali, que está trabajando en vivo desde el lugar para darnos más detalles. Turco, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Exactamente, como bien vos lo decías, lamentablemente tenemos que dar cuenta de otro femicidio en la cuarentena y ya llevan más de 75. En este caso nos encontramos en el límite entre La Reja y Francisco Álvarez, en el distrito de Moreno, y en esta casa ocurrió lo peor, el horror. Un doble femicidio. Una mujer de 23 años y su hija de 4 años, de solo 4 años, fueron asfixiadas. El hecho ocurrió entre la madrugada del sábado y este domingo. Hay por el caso hay detenido una sola persona y 2 demorados. El detenido es otro joven de 24 años que se presumía vivía con la víctima o convivía en este lugar con la víctima. Todo ocurrió el sábado a la tarde cuando un joven amigo de la víctima se acercó al lugar y al ver que no contestaban, llamaban y no contestaban, ingresó a la vivienda y ahí se encontró con el macabro cuadro de los 2 cuerpos fallecidos de esta joven, María Figueredo, de 23 años, y Luz Emily, su hija de 4 años. Tremendo. Ambas habían sido estranguladas, en el caso de la mujer de 23 años, con una prenda de ropa, y se supone por las primeras pericias que se hicieron que la menor fue estrangulada con un cable. Con un cable, no. Por el hecho, vuelvo a repetir. Es terrible, sí. Turco, lo que contaste. Terrible, terrible tu relato. ¿Hay alguna información? Sé que es muy temprano, pero digo, algún vecino quizás te pudo decir algo con respecto a alguna denuncia, alguna medida perimetral. Se sabe que la semana anterior a esta semana pasada había habido un hecho de violencia que se había denunciado, que se había registrado en este lugar, que tampoco queda claro si el hecho de violencia por el que está esa denuncia supuestamente era la expareja, que no es la persona que detuvieron ahora. El joven que detuvieron ahora es un joven de 24 años que convivía con la víctima, pero sí sabemos que la semana pasada había habido un hecho de violencia en este mismo lugar, que había sido denunciado y que en principio había sido protagonizado por la expareja de esta joven de nacionalidad paraguaya que perdió la vida terriblemente. Sí. Lo más macabro de todo es una menor de 4 años que, según las primeras pericias, fue asfixiada con un cable. Turco, ¿sabemos si esta persona detenida y es la expareja de la chica, de la víctima, es también el padre? ¿Sabemos si es el padre de la criatura? No, era el conviviente. Según las primeras pericias, las primeras investigaciones, era la persona que convivía con esta mujer. Pero el hecho al que recurrimos fue protagonizado por la expareja, que no sabemos todavía si es el padre de Luz Emily, que es la nena de 4 años, que también fue asesinada brutalmente en este lugar. Y después mencionaste que hay otras 2 personas también demoradas. Sí, según las primeras investigaciones que interviene la UFI de Moreno General Rodríguez, hay 2 personas más demoradas. ¿Y se sabe en concepto de qué? En calidad de... No, todavía no. Suponemos que para averiguaciones también estuvo la policía científica haciendo pericias, tratando de encontrar rastros del asesino, porque en principio, según los primeros datos de la policía científica, las víctimas no presentaban signos de defensa, por lo cual el asesino o los asesinos conocían a las víctimas, o en el peor de los casos, aún más todavía, más terrorífico aún, es que las habría atacado mientras dormían. Claro, porque no hay... A ver, insisto, ¿esto cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió, se supone? Esto ocurrió, la data de muerte, según la policía científica, se encuentra entre las 3 de la mañana del sábado y las 10 de la mañana de del domingo pasado. Sí. Lo que ocurre es que no se sabe a ciencia cierta si participó una sola persona o 2. En principio el detenido está como sospechoso, pero tampoco está confirmado que sea el autor concretamente del hecho. Insisto
Esto había ocurrido la semana anterior, había habido un hecho de violencia que había sido protagonizado por la expareja de la mujer. Así que, según las primeras investigaciones, están buscando, Policía Científica estuvo ayer haciendo las pericias, buscando rastros de él o los asesinos, porque no se sabe si actuó una sola persona o 2 o 3. Se supone que... Sí. Los vecinos, digo, no vieron ningún movimiento raro, nada que... Todavía no pudimos hablar con nadie. Porque... Claro, es tempranísimo, obviamente que no hay nadie, además es domingo, en medio de una pandemia, situación bastante complicada, y lamentablemente sumamos, en este caso, 2 femicidios más, tanto la mamá como la nena, y también podría ser que estén conviviendo con el agresor, que también es lo que destacamos, que dentro de las posibilidades traten de denunciar. Es terrible el relato, y bueno, esperemos a ver si algún vecino se acerca como para poder dar algún detalle más. Sí, exactamente. Te cuento que el delito de femicidio es el único delito que no ha descendido durante la cuarentena. ¿Creció? Ya llevan más de 75 muertes, femicidios ocurridos durante la cuarentena desde el 20 de marzo a la fecha. Tremendo. Y también hay que reconocer algo importante que marcaba recién Lorena, que es cierto, el 70% de los femicidios fueron cometidos por parejas convivientes y dentro de la casa, o sea, dentro de la cuarentena. Es una situación, la verdad, bastante difícil y bastante complicada. Lamentablemente, tenemos que dar cuenta, en este caso, en medio de la cuarentena, que es uno de los delitos que no ha descendido, sí, y que se pone más peligroso. Imaginemos una mujer conviviendo en una situación de violencia y en cuarentena, donde se cortan los vínculos sociales, no tiene acceso de repente a contarle a un vecino, a hablar con un familiar. Entonces queda como básicamente encerrada, acorralada. En este caso, el final fue realmente terrible. Las 2 mujeres fueron asfixiadas. Sí. Vuelvo a repetir, esta mujer de solo 23 años y su hija de 4 años. La nena de 4 con un cable terrible. Turco, tenemos que suponer que la Policía Científica ya trabajó ahí, porque recién en el paneo que nos mostrabas ahí, no hay ningún policía, ya debieran de haber tomado huellas dactilares, ver si hay alguna puerta forzada para, en definitiva, tratar de entender si es alguien que vivía adentro, si hay alguna puerta rota. Por lo menos lo que vemos del lado de afuera, hay un candado, hay una cadena, ¿no? Ahí en la tranquera donde pareciera estar todo más o menos normal, porque, insisto, suponemos que la Policía Científica ya fue a hacer todos los trabajos para tomar las pericias pertinentes. Exactamente. Porque ahí hemos cerrado, como bien vos decías. Claro, no hay nada violado ahí. No. Tampoco encontraron signos de lucha, de pelea o de violencia dentro de la casa. Por eso se supone, los investigadores suponen en primera instancia, al menos, que las víctimas fueron atacadas mientras dormían, más allá de que conocían al agresor, porque pudo ingresar. Recordamos que todo comienza con una llamada al 911 a la comisaría sexta de aquí de Moreno Rodríguez, con parte de un amigo de ella, de la víctima, que al venir a buscarla, golpear y ver que no salía, ingresó a la vivienda. La puerta estaba abierta. Y al ingresar en la vivienda encuentra este macabro cuadro realmente muy terrible. Claro, ese al testimonio encontrar esta situación va a ser clave, lógicamente, para ver cómo se encontró, qué encontró, y después también, lógico, la autopsia va a determinar si hubo defensa, ¿no?, de las víctimas al momento de ser asesinadas, y ahí se va a esclarecer mucho más. Pero bueno, a mí me llamaba la atención que no hubiera ninguna presencia policial en ese momento ahí para tratar de que no se altere ninguna evidencia que pudiera ayudar a esclarecer. Pero bueno, evidentemente la Policía Científica ya debiera haber tomado todas las pruebas que ayuden a esclarecer este tremendo hecho. Bueno, Turco, no sé si tenés algún párrafo más para aclarar esto. Sí. No, aclarar esto que vos comentabas bien, Daniel. Exactamente, la Policía Científica por parte de la UFI ya hizo las pericias. Por eso, a primera instancia faltaría el resultado de la autopsia en principio, pero las pericias ya están hechas. Fueron levantando huellas, buscando marcas y tratando de integrar de alguna manera alguna prueba a la causa que dé cuenta de quién fue el asesino. En principio, volvemos a repetir, hay 2 demorados y un detenido, que es un joven de 24 años,
que convivía aparentemente con la víctima. Pero tampoco a ciencia cierta sabemos si es el autor real de este hecho. Bien. Gracias, Turco. En minutos volvemos cuando haya más información. Sos prioridad, nos llamás. Hasta luego. Hasta luego.